A las 5 de la mañana, cuando la neblina todavía cubría mi casa de campo, la alarma de seguridad comenzó a sonar con una fuerza que me arrancó del sueño. No era un ladrón. No era un animal perdido. Era algo peor. El vigilante golpeó la puerta con urgencia. Señora, está aquí. Con un camión de mudanza. Dice que esta casa ahora le pertenece. Al escuchar eso, me quedé inmóvil, como si el aire se hubiera congelado a mi alrededor. Me asomé por la ventana y ahí estaba, mi nuera, parada frente al portón, rodeada de cajas, muebles y hombres descargando sus cosas como si realmente fuera la dueña. Ni siquiera volteó a verme. Solo levantó el mentón, segura, convencida, triunfante. Jamás olvidaré esa mirada. Respiré hondo. Y aunque por dentro me ardía el pecho, forcé una sonrisa que hizo que el vigilante abriera los ojos como platos. Déjenla entrar, dije. Sí, así como lo oyó. Déjenla pasar. No lo dije por miedo, ni por confusión. Lo dije porque, en ese instante, entendí que estaba a punto de revelar algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Algo que ella nunca imaginó, y que estaba a punto de destrozar sus planes. Mientras el portón se abría lentamente, ella sonrió, creyendo que había ganado. Creyendo que podría caminar sobre mí igual que lo había hecho desde que entró a la familia. Y yo fingí tranquilidad, aunque mi estómago era un nudo. La dejé avanzar. La dejé entrar. Porque sabía que el impacto final, la verdadera sorpresa, la estaba esperando dentro de la casa. Y cuando lo descubriese, el shock sería tan grande que ni ella olvidaría esa mañana, ni mi hijo volvería a mirarme igual. Mientras la veía moverse por mi patio con esa seguridad que nunca entendí, recordé de golpe todo lo que me había costado levantar ese lugar que ahora pretendía tomar como si fuera un premio ganado sin esfuerzo. No me nació del orgullo ni de la rabia, fue simplemente imposible mirar esa escena sin que mi memoria se abriera como una ventana que llevaba años cerrada. Mi vida nunca fue fácil. Crecí en una casa pequeña donde mis papás hacían milagros para llegar al fin de mes, y aunque no teníamos lujos, aprendí algo que vale más que cualquier título. Si quería avanzar, tenía que luchar sin esperar aplausos. Desde joven trabajé en lo que hubiera, limpiando, vendiendo, ayudando en cocinas, siempre con la idea de que un día tendría algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarme. Por eso, cuando enviudé, no tuve más opción que seguir adelante aunque el piso se sintiera frágil bajo mis pies. Con el tiempo, la soledad se volvió maestra y empujó mis pasos hacia este sueño que tardó años en tomar forma. Cada ahorro, cada turno extra y cada madrugada sin descanso terminaron convertidos en estas paredes que hoy muchos ven como una simple casa de campo, pero que para mí significan hogar, esfuerzo y libertad. No la construí para presumir, la construí para respirar, para sanar y para recordar que aún tenía fuerza cuando sentía que todo se me venía encima. Cuando mi hijo formó su propia familia, quise creer que por fin podría compartir esta paz con alguien más. Imaginé tardes tranquilas, conversaciones sinceras y un cariño que se construyera despacio. Desde el primer día traté de abrirles las puertas de mi mundo con la mejor intención, aunque había momentos en los que una mirada o comentario me hacían sentir pequeña, como si lo mío nunca fuera suficiente. Aún así, traté de mantenerme firme, pensando que con el tiempo todos encontraríamos un modo de convivir. Y sin embargo, ahora estaba frente a mí esa escena absurda de cajas amontonadas, muebles ajenos y órdenes dichas con voz de dueña, justo en el único espacio que siempre cuidé como un tesoro. Me quedé quieta, no por miedo, sino porque entendí que mi pasado no había sido en vano. Todo lo vivido me enseñó que no necesito levantar la voz para defender lo mío. Basta con mantener la calma que nace de saber lo que una ha construido con el alma. Esa seguridad silenciosa fue lo que me sostuvo mientras observaba cómo avanzaba hacia la entrada sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Y aunque por dentro me dolía, también sentía una fuerza muy antigua que se encendía, la misma que me acompañó toda la vida y que hoy regresaba para recordarme quién soy. Mientras caminaba detrás del grupo que descargaba cajas, me llegó un recuerdo tan nítido que casi sentí que el tiempo retrocedía. No era una imagen triste ni dolorosa. Al contrario, me llenó de una ternura que llevaba años guardada.
Pensé en la primera vez que traje a mi hijo a este terreno, cuando no había más que pasto alto, un par de árboles y el sueño enorme de levantar aquí un futuro distinto. Él tenía apenas 6 años y corría entre las ramas secas como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. Aquel día me tomó de la mano y me dijo que cuando creciera quería ayudarme a construir la casa. Tenía esa inocencia que solo los niños poseen, esa forma de ver la vida sin miedo, confiando en que el amor es suficiente para sostenerlo todo. Yo le prometí que, cuando termináramos este lugar, sería nuestro refugio, un espacio donde siempre podría volver sin importar lo que pasara afuera. Nada me costaba más que cumplir mis promesas, y por él, aprendí a esforzarme como nunca. Durante años, cada avance de la construcción lo celebrábamos juntos. Él marcaba en un cuaderno cuántos ladrillos faltaban, cuántos metros habían quedado listos, y cada domingo se sentaba conmigo en la tierra para imaginar cómo se vería la sala, donde pondríamos la cocina y qué árbol sería perfecto para una hamaca. Ese vínculo fue lo que me sostuvo en los momentos más duros, porque sabía que no estaba construyendo solo para mí, sino para darle un hogar donde siempre se sintiera querido. Recordar esa etapa me llenó de una mezcla extraña de nostalgia y tristeza, porque aunque él había crecido y tomado su propio camino, jamás pensé que un día tendría que defender este lugar de alguien que ahora decía que le pertenecía. No quería pelear con nadie, mucho menos con la persona que él eligió para compartir su vida, pero tampoco podía ignorar lo que significaba este espacio para nosotros. Ese recuerdo de infancia, tan suave y tan vivo, fue lo que me sostuvo mientras ella caminaba por mi casa como si nada. Me ayudó a mantener la calma, porque detrás de toda esa tensión había una historia que merecía ser respetada. Y yo, no pensaba dejar que nadie la borrara. Mientras avanzaba hacia la sala, pude sentir ese ambiente tenso que siempre surgía cuando ella estaba cerca, una sensación que jamás supe explicar por completo, pero que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. La primera vez que la conocí, mi hijo llegó emocionado, convencido de que por fin había encontrado a alguien con quien compartir sus metas. Y yo, deseando verlo feliz, traté de recibirla con el corazón abierto, aunque desde el primer momento percibí una mirada que me recorría como si estuviera evaluando cada detalle a su alrededor. En aquella visita inicial no hubo ofensas directas ni palabras hirientes, pero su manera de hablar dejaba claro que venía de un mundo muy distinto al nuestro, uno donde las apariencias pesan más que la historia, donde el valor se mide por marcas, contactos y comentarios discretos que parecen halagos, pero en realidad son golpes disfrazados. Nunca hizo un reproche frontal, aunque cada gesto suyo insinuaba que mi vida era demasiado sencilla para encajar en la suya. Con el paso del tiempo esa actitud se volvió más evidente. En reuniones familiares apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era para preguntar cosas que no necesitaban respuesta, solo para remarcar diferencias que yo jamás había visto como un problema. Su tono siempre sonaba amable, pero los silencios que dejaba después cargaban una duda, como si buscara hacerme sentir fuera de lugar sin tener que decirlo directamente. Lo peor era observar cómo mi hijo, sin mala intención, empezó a adaptarse a ese modo de relacionarse. Antes solía abrazarme fuerte cada vez que venía, siempre pendiente de mi bienestar, siempre dispuesto a ayudar. Con ella a su lado, esa cercanía empezó a diluirse lentamente. No fue de un día para otro, simplemente dejé de sentirlo tan presente. Un comentario aquí, una mirada allá, y poco a poco esa distancia se convirtió en la norma. Recuerdo una tarde en la que vinieron a comer. Habíamos preparado enchiladas como las que él amaba desde niño, pero apenas tomó un bocado cuando ella soltó una risa suave, casi imperceptible, diciendo que la comida muy casera le caía pesada. No fue lo que dijo, fue la forma en que lo miró, como esperando que repitiera su opinión para demostrarle algo. Y él, sin darse cuenta, dejó el plato a un lado. En ese instante entendí que, aunque no lo dijeran, habían empezado a dividir mi presencia entre lo que era aceptable para ella y lo que ya no encajaba en su vida. Ese tipo de situaciones se acumularon hasta formar una pared invisible entre nosotras. Nunca hubo un insulto abierto, pero tampoco había cariño, respeto o una intención real de convivir. Era una competencia silenciosa en la que yo no quería participar, aunque siempre terminaba sintiéndome observada, juzgada y minimizada. Por eso,
mientras la veía avanzar por mi casa como si todo lo que veía le perteneciera. No me sorprendió su seguridad ni su paso firme. Lo que sí me sorprendía era la facilidad con la que asumía que tenía derecho a decidir sobre un lugar cuya historia jamás intentó comprender. Y esa falta de raíz sería justo lo que terminaría por derrumbar sus planes. Con el paso de los meses empecé a sentir que algo dentro de mí se iba apagando, como si cada gesto frío, cada comentario disfrazado y cada mirada esquiva fueran acumulándose en un rincón del pecho que no sabía cómo limpiar. No quería admitirlo, pero había días en los que prefería mantenerme ocupada para no pensar en la forma en que la relación con mi hijo se había transformado. Antes me buscaba para contarme todo, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Ahora parecía medir cada palabra por miedo a incomodar a alguien más. Hubo un momento que marcó el inicio de esa distancia silenciosa. Una tarde vine a visitarlos con un detalle para su hogar, algo sencillo pero con cariño, un pequeño adorno que había encontrado y me recordó nuestras primeras Navidades juntos. Ella lo miró apenas unos segundos, sonrió sin verdadera emoción y lo colocó en un rincón donde quedaba oculto detrás de una planta enorme. No dijo que no le gustaba, pero su gesto hablaba por ella. Mi hijo notó lo que hizo, pero no comentó nada, solo siguió la conversación como si nada hubiera pasado. Yo traté de ignorarlo, aunque por dentro sentí una punzada que no esperaba. A partir de ese día la sensación se volvió más constante. Cuando nos reuníamos, ella buscaba la manera de dirigir la plática hacia temas que yo no manejaba, como si quisiera dejar claro que mi opinión no tenía espacio allí. Nunca lo hacía de forma evidente, pero sus intervenciones siempre colocaban un muro invisible entre nosotras. Yo trataba de ser paciente, de no darle demasiada importancia, aunque era inevitable sentir que poco a poco me empujaban a los bordes de la familia. Incluso las conversaciones con mi hijo empezaron a cambiar. Cada vez que le sugería pasar un fin de semana en la casa de campo, encontraba excusas que sonaban ensayadas. Decía que estaban muy ocupados, que tenían compromisos o que estaban haciendo reformas en su departamento. Sabía que no era verdad, pero prefería mantenerme al margen para evitar problemas. No quería ser la causa de ningún conflicto, aunque esa decisión me costara noches enteras de silencio. Lo más doloroso era notar cómo su mirada se volvía distinta cada vez que ella intervenía. Era como si hubiera aprendido a leerme desde lejos, evaluando cada palabra que decía para ver si era apropiada. Y aunque él no lo hacía con intención de herirme, ver esa distancia crecer me dejó una sensación amarga que no supe cómo manejar. A pesar de todo, seguí sonriendo, intentando mantener la armonía. Pero la verdad es que, dentro de mí, ya había una herida abierta que crecía sin que nadie lo notara. Sentía que lo estaba perdiendo poco a poco y que, por más que intentara acercarme, siempre habría algo, o alguien, empujándome un poco más lejos. Esa lejanía, tan silenciosa y tan constante, fue la que plantó la semilla de lo que vendría después. Y aunque en ese momento no lo entendía, cada paso que daban hacia afuera me estaba preparando para el día en que tendría que defender lo mío sin volver la vista atrás. La mañana en que decidió llegar con un camión de mudanza y declarar que esta casa era suya fue, en realidad, la culminación de muchas señales que preferí ignorar. Durante semanas venía lanzando comentarios sutiles sobre organizar mejor la propiedad, sobre darle otro uso, sobre modernizar espacios donde yo había invertido años de trabajo y sacrificio. Parecía un juego al principio, algo sin importancia, hasta que su tono cambió de una forma que me hizo entender que estaba hablando en serio. Una noche, durante una cena en su departamento, mencionó que el lugar donde vivían se les había quedado chico y que estaban buscando algo más amplio. Lo dijo frente a mi hijo, con una mirada que buscaba su aprobación. Él guardó silencio, aunque pude ver cómo apretó la mandíbula. No quise interpretarlo como una señal de alarma, pero algo me hizo sentir un pequeño sobresalto en el estómago. Ella continuó explicando que sería ideal vivir en un espacio tranquilo, con naturaleza alrededor y suficiente privacidad. Lo dijo como quien suelta un anzuelo, segura de que tarde o temprano alguien lo mordería. Días después, mi hijo apareció en la casa de campo con una expresión que no supe descifrar. Caminó por el patio sin decir mucho, como si buscara algo que no encontraba. Al final, se sentó conmigo en la cocina y,
y después de un largo silencio, comentó que habían tenido una discusión fuerte porque ella insistía en que este lugar podría convertirse en el nuevo inicio para ambos. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotras, pesadas, incómodas. Él no estaba de acuerdo, pero me confesó que ya no sabía cómo poner límites sin provocar otra pelea. En su mirada noté cansancio, y eso fue lo que más me dolió. Un par de semanas más tarde, ella llegó sin avisar. No tocó la puerta ni pidió permiso, simplemente entró. Venía acompañada de una amiga que llevaba un portapapeles y tomaba medidas de las ventanas, calculaba espacios y hacía preguntas como si estuvieran planeando una remodelación importante. Mi sorpresa fue tal que solo pude quedarme de pie observando cómo recorrían la casa sin mostrarme ni un mínimo de consideración. Cuando por fin levantó la vista y notó que estaba ahí, soltó una sonrisa fría y mencionó que nada estaba decidido todavía, aunque su tono dejaba claro que lo veía como algo inminente. Ese día supe que el respeto había dejado de existir. La explosión definitiva llegó una mañana de domingo. Yo estaba preparando café cuando llegó sin avisar, esta vez sola, con una seguridad que no había visto antes. No se detuvo a saludar, fue directo al punto. Dijo que había revisado documentos, que mi hijo tenía derecho a heredar parte de la propiedad y que, como pareja, también podía decidir sobre el uso del lugar. Nunca olvidaré la forma en que pronunció cada palabra, como si estuviera recitando algo estudiado, preparado únicamente para dejarme sin aire. No levanté la voz ni respondí de inmediato. Solo la escuché. En sus ojos vi una mezcla de ambición y desprecio que jamás imaginé que alguien pudiera dirigir hacia mí. Terminó diciendo que era cuestión de tiempo para que todo cambiara, y remató con una frase que aún me arde. Quédese tranquila, vamos a poner este lugar en mejores manos. Mi hijo llegó más tarde ese mismo día. Se notaba preocupado, pero no se atrevió a contradecirla frente a mí. Me abrazó con la mitad del cariño de antes, como si dentro de él hubiera un conflicto del que ya no sabía cómo salir. Traté de mantenerme firme, aunque por dentro sentía que me arrancaban algo que había cuidado toda la vida. Ese fue el instante en que sentí una humillación tan profunda que me obligó a guardar silencio. No porque estuviera derrotada, sino porque entendí que responder con enojo solo les daría más fuerza. Me quedé callada, respirando despacio, mientras ellos se alejaban sin mirar atrás. Lo que nadie sabía era que ese silencio no era rendición. Era el inicio de algo distinto. Algo que cambiaría todo. Esa noche, después de que se marcharon sin siquiera despedirse, sentí que la casa estaba más vacía que nunca. No por su ausencia, sino por el peso de todas las palabras que no quise decir. Caminé por cada habitación en silencio, apagando luces y acomodando cosas que ellos habían movido, como si necesitara recuperar el orden para poder entender lo que acababa de pasar. La humillación todavía me ardía, pero debajo de ese dolor había algo diferente, una especie de calma que no había sentido en mucho tiempo. Me senté en la cocina con una taza de té que no llegué a terminar. Observé mis manos, esas mismas que construyeron este lugar desde cero, y por primera vez en mucho tiempo pensé en mí, no en lo que esperaba mi hijo, no en lo que ella pretendía imponer, sino en lo que realmente necesitaba para seguir viviendo en paz. Me di cuenta de que había permitido que poco a poco me arrinconaran, como si mi voz valiera menos solo porque ya no era la protagonista de su vida. Pero yo no era una sombra. Nunca lo fui. Mientras la madrugada avanzaba, escuché cómo el viento golpeaba las ventanas y ese sonido me recordó todas las veces que dormí aquí acompañada únicamente por la esperanza de que algún día las cosas serían mejores. Y lo fueron, durante un tiempo. Pero ahora había llegado un momento distinto, uno que exigía que me defendiera sin caer en los mismos juegos que ella manejaba tan bien. Esa certeza empezó a crecer despacio, como una chispa que se enciende sin hacer ruido. No necesitaba gritar para recuperar mi lugar, tampoco buscaba vengarme ni darles una lección. Lo único que quería era poner un alto, proteger lo que construí, y sobre todo, recuperar mi dignidad. Entendí que el silencio que había guardado durante tantos meses no había sido debilidad, era la pausa necesaria para ver con claridad el camino que debía seguir. Me acerqué a la ventana que da al jardín y observé el amanecer.
El cielo tenía ese color naranja suave que siempre me hace pensar que la vida sigue, aunque duela. En ese instante decidí que no permitiría que nadie más me hiciera sentir pequeña, mucho menos dentro de mi propio hogar. La sensación de firmeza que me recorrió el pecho fue tan inesperada que casi me sorprendió, como si una versión mía más fuerte hubiera estado esperando el momento justo para despertar. No sabía cómo iba a enfrentar lo que venía, pero por primera vez tenía claro que ya no seguiría permitiendo faltas de respeto ni invasiones disfrazadas de decisiones familiares. Ese amanecer se convirtió en mi punto de partida, un recordatorio de que aún tenía fuerza para poner límites y defender mis raíces sin perder la calma. Y así, con esa tranquilidad recién descubierta, comenzó mi verdadera respuesta. Al día siguiente desperté con una sensación distinta, como si el aire dentro de la casa hubiera cambiado. No había rencor, tampoco tristeza, más bien sentía una firmeza tranquila, esa clase de decisión que no nace del enojo, sino del entendimiento. Sabía que no podía seguir permitiendo que me arrinconaran en mi propio hogar, así que me puse de pie con la misma determinación que me acompañó hace años cuando levanté estas paredes sin ayuda de nadie. Lo primero que hice fue revisar cada rincón para dejarlo tal como me gusta. Organicé la cocina, barrí la terraza y reacomodé los muebles que ellas habían movido durante su visita. No lo hacía por obsesión, sino para recuperar mi espacio, para recordarme que esta casa sigue siendo mi refugio y que nadie puede decidir sobre ella sin mi consentimiento. Mientras limpiaba, me di cuenta de que había permitido que lo emocional se acumulara igual que el polvo, en silencio y sin darme cuenta. Esa mañana decidí sacudir todo. Más tarde abrí los cuadernos donde guardo notas de proyectos que siempre quise retomar. Durante años postergué muchas cosas por estar disponible para mi hijo, por acompañarlo en su vida adulta, por ser ese apoyo que nunca le negué. Entre esas hojas encontré planos viejos de un pequeño huerto que soñaba con convertir en negocio local. Recordé cómo me emocionaba la idea de vender productos frescos en la comunidad, algo simple pero significativo. Nunca lo inicié porque siempre surgía algo más importante para alguien más. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, pensé en algo que era solo para mí. Salí al patio y observé el terreno que tengo detrás de la casa. No es grande, pero siempre ha tenido potencial. Me imaginé semillas creciendo, mesas rústicas, pequeños talleres de cocina y una vida más activa dentro de este espacio que tanto amo. Mientras caminaba por ahí, me di cuenta de que ese proyecto podía ser mucho más que un pasatiempo. Podía ser una manera de recuperar mi independencia emocional, de llenar mi vida de algo que me perteneciera sin discusión. También revisé los documentos de la propiedad, no por desconfianza, sino porque necesitaba claridad. Guardé cada papel en carpetas nuevas, ordenadas y fáciles de consultar. Quería estar preparada para cualquier movimiento extraño, sin caer en el miedo. Tener mis asuntos en orden me dio una seguridad interna que hacía tiempo no sentía. No pensé en confrontaciones ni pleitos, solo quería estar lista. A medida que avanzaba el día, sentí como el ambiente se volvía más ligero. Preparé comida para mí, puse música que no escuchaba desde hacía años y encendí velas en la sala, algo simple pero reconfortante. No buscaba llenar el silencio, sino acompañarlo. Esa calma me permitió pensar con claridad y ver que, si quería recuperar mi equilibrio, tenía que comenzar por darme espacio, cuidar mi mente y fortalecer mi entorno. Antes de dormir, escribí una lista de acciones que quería tomar durante la semana: iniciar el huerto, reparar la cerca trasera, retomar mis caminatas al amanecer y establecer límites claros con quienes cruzaran la línea del respeto. No eran grandes cambios, pero cada uno representaba una parte de mí que había ido dejando de lado. Esa noche dormí profundamente, sin angustia ni preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba avanzando en la dirección correcta. No sabía lo que vendría, pero estaba lista para enfrentarlo con la fuerza que siempre he llevado dentro. Y lo que menos imaginaba era que este cambio mío iba a provocar el regreso de quienes creían tener control sobre mi vida. Durante las semanas que siguieron, cada día empezó a sentirse como una oportunidad para reconstruirme desde adentro. No fue algo planeado ni producto de un gran impulso, simplemente nació de la necesidad de recuperar estabilidad después de tantos momentos de tensión.
Esa lista que escribí una noche, cuando el silencio parecía más pesado que nunca, se convirtió en una guía que me ayudó a avanzar sin perderme en pensamientos que antes me lastimaban. Con cada tarea cumplida, surgía una claridad que llevaba años buscando. Las mañanas adquirieron un ritmo especial. Al salir al patio, el aire fresco me recibía con una paz que me hacía sentir acompañada incluso en la soledad. Preparé la tierra del huerto con paciencia, esponjando cada rincón mientras imaginaba el día en que vería los primeros brotes. El simple contacto con la tierra me devolvió una tranquilidad que había olvidado. Era como si mi mente encontrara un lugar donde descansar sin miedo a sobresaltos. Esa conexión con lo sencillo me recordó quién era antes de que los problemas se acumularan. Avanzar por el sendero al amanecer también se volvió un hábito que fortalecía mi interior. El cielo, todavía oscuro, iba iluminándose despacio y me hacía sentir que cada día era un comienzo nuevo. Mientras caminaba entre los árboles, pensaba en todas las veces que me exigí más de lo necesario, tratando de ser fuerte para todos sin detenerme a mirar cómo me desgastaba por dentro. En esos minutos, antes de que el sol se asomara por completo, entendí que había permitido que el miedo a perder a mi hijo me llevara a ignorar mis propios deseos. Poco a poco el huerto comenzó a mostrar señales de vida. Unos brotes pequeños rompieron la tierra y ese detalle simple me provocó una emoción profunda, como si algo dentro de mí también despertara después de haber estado dormido por mucho tiempo. Cada semilla que emergía era un recordatorio de que incluso lo más pequeño puede renacer si recibe el cuidado adecuado. Esa idea me acompañó todo el día, dándome la fuerza para continuar sin mirar atrás. Una mañana, mientras regaba los primeros cultivos, una vecina pasó frente a la entrada y se detuvo con curiosidad. Se acercó con amabilidad, preguntando qué estaba sembrando y si algún día vendería parte de la cosecha. Su interés me tomó por sorpresa, pero me hizo sentir útil de nuevo. Sin pensarlo demasiado, preparé unas mermeladas caseras y se las llevé como agradecimiento. La sonrisa que me regaló al recibirlas iluminó mi jornada, y sin darme cuenta, abrí un pequeño espacio para formar nuevos vínculos. Esa interacción me animó a continuar. Preparé más frascos, pinté etiquetas a mano y organicé una mesa sencilla en el corredor para ofrecer productos cada fin de semana. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera traerme tanta satisfacción. La gente del pueblo comenzó a pasar con más frecuencia, no solo para comprar, sino para conversar, compartir historias y preguntar por mis planes. Sentí que mi vida volvía a tener movimiento, ya no impulsado por obligaciones ajenas, sino por mi propio deseo de crear algo que me hiciera sentir viva. Dentro de la casa también inicié cambios que había postergado por años. Pinté habitaciones con colores cálidos, acomodé muebles que tenían tiempo sin moverse, y coloqué plantas nuevas que llenaron los rincones de frescura. Cada modificación, por mínima que fuera, se convirtió en una forma de recuperar espacios que antes parecían apagados. En cada rincón encontré un fragmento de mí que necesitaba atención. Hubo noches en las que me quedé escribiendo en un cuaderno pensamientos que jamás había expresado. Me di permiso de recordar momentos buenos, enfrentar los dolorosos y reconocer que, aunque la distancia con mi hijo me dolía, no podía seguir moldeando mi vida en torno a decisiones que no dependían de mí. Encontrar esa claridad fue un proceso lento, pero liberador. Entre tantas transformaciones, la casa dejó de sentirse como un lugar a punto de ser arrebatado y volvió a ser mi refugio. Entendí que mi valor no se medía por la aprobación de nadie, sino por la capacidad que tenía de cuidarme, de mantenerme de pie y de continuar a pesar de las heridas. Ese descubrimiento me hizo recuperar la confianza que había perdido a raíz de tantas situaciones incómodas. El tiempo pasó con una suavidad inesperada. Sin embargo, cuando creí que todo avanzaba con calma, sucedió algo que detuvo mi respiración por unos segundos. Mientras revisaba los brotes nuevos del huerto, escuché el sonido de una notificación en mi teléfono. Revisé la pantalla sin esperar nada importante. Al ver el mensaje, sentí una mezcla de sorpresa y preocupación. Mi hijo quería verme. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Y que venía en camino. Cuando recibí el mensaje de mi hijo diciendo que venía a hablar conmigo, sentí como mi corazón daba un salto que no supe controlar.
Después de tantos meses cargados de distancia y silencios incómodos, cualquier intento de acercamiento se sentía extraño. No sabía si venía por voluntad propia, por presión o porque algo había estallado en su vida. Aún así, respiré hondo y traté de mantener la calma que tanto trabajo me había costado construir. Pasó casi una hora antes de que llegara. Ese tiempo lo invertí regando mis plantas, ordenando un par de frascos que había dejado afuera y respirando despacio para no dejar que la ansiedad tomara el control. Cuando escuché su camioneta detenerse frente al portón, el aire pareció hacerse más pesado. Me quedé de pie en la terraza, esperando, sin correr hacia él como hubiera hecho antes. Mi hijo bajó del vehículo con un gesto cansado. Sus ojos traían un brillo que reconocí al instante, esa mezcla de preocupación, arrepentimiento y angustia que siempre mostraba cuando algo importante sucedía. Caminó hacia mí, pero antes de llegar se detuvo como si no supiera por dónde empezar. Me limité a observarlo, dándole libertad para expresarse sin interrupciones. Después de un silencio largo, se acercó y me abrazó con más fuerza que en los últimos meses. No quise quebrarme, aunque sentí como una emoción profunda me recorría el pecho. Ese abrazo no era casual. Venía cargado de algo que él todavía no decía. Cuando por fin se apartó un poco, tomó aire y soltó la frase que lo reveló todo. Necesito que me escuches. Algo salió mal. Lo invité a pasar a la cocina, donde preparé café sin prisa. Mientras él hablaba, lo observaba con atención, tratando de adivinar qué había pasado. Evitaba mirarme directamente, como si le diera pena reconocer la realidad. Finalmente, confesó que la situación con su pareja había llegado a un punto insostenible. Tenían una pelea tras otra, y el tema de la casa de campo se había convertido en la chispa que encendía todos los conflictos. Relató que ella insistía en mudarse aquí, convencida de que tenía derecho a hacerlo, usando argumentos basados en interpretaciones equivocadas sobre herencias y acuerdos. Cada vez que él intentaba poner límites, la discusión subía de tono. Me contó que, en una de esas peleas, ella lo acusó de tomar partido por su mamá, como si amar a su madre fuera una traición. Escuchar eso me partió el alma, no por mí, sino por él. Estaba atrapado en una situación que lo desgastaba emocionalmente. Mientras hablaba, noté cómo sus manos temblaban. Nunca lo había visto tan perdido. Me confesó que ya no reconocía su relación, que se sentía manipulado y que había empezado a cuestionar muchas actitudes que antes pasaba por alto. Fue doloroso escucharlo, pero al mismo tiempo entendí que estaba frente a un cambio importante. Mi hijo, por fin, estaba abriendo los ojos. Después de un rato, guardó silencio y dejó caer la mirada sobre la mesa. Murmuró algo que me dejó helada. Creo que vine a pedirte perdón, aunque no sé si merezca que me escuches. Sus palabras me tocaron profundamente. No buscaba humillarlo ni reprocharle nada, sabía que él también había sido arrastrado por circunstancias que no supo manejar. Le tomé la mano y le dije que, antes que cualquier conflicto, seguía siendo mi hijo y siempre habría un lugar para él aquí. No necesitaba verlo perfecto, solo sincero. Cuando por fin levantó la mirada, pude ver una tristeza que no había notado antes. Me dijo que ella estaba molesta porque él quería hablar conmigo antes de tomar cualquier decisión, y que esa sola idea provocó un estallido en su casa. En medio del enojo, ella amenazó con venir de nuevo a la propiedad para aclarar las cosas, usando un tono que a él le provocó un miedo extraño. Por eso decidió adelantarse y venir conmigo antes de que algo más grave ocurriera. Mientras conversábamos, escuché un sonido que me hizo tensar los hombros. Un motor acercándose a gran velocidad por el camino. Mi hijo se levantó de inmediato y se asomó por la ventana. Su expresión lo dijo todo. No hizo falta que me explicara. Casi sin pensarlo, respondió con un susurro que cargaba preocupación. Es ella. El vehículo se detuvo frente a la entrada de la casa. La puerta se abrió de golpe y su figura bajó con un ritmo decidido, casi violento. Caminaba como si viniera a recuperar algo que le pertenecía por derecho. Mi hijo suspiró, agotado, mientras yo permanecía tranquila, sosteniendo la serenidad que había construido durante semanas. Ella avanzó por el patio hasta quedar frente a nosotros.
Sus ojos se movían rápido, analizando cada detalle, buscando una oportunidad para demostrar autoridad. Antes de que pudiera abrir la boca, mi hijo dio un paso al frente y le pidió que se calmara. Su tono no era agresivo, pero sí firme, algo que nunca había visto en él frente a ella. Ese cambio provocó una reacción inesperada. Su rostro se endureció y su voz tomó un tono cargado de rabia contenida. Lo acusó de ponerse de mi lado, lo llamó débil, dijo que yo lo tenía atado emocionalmente y lanzó palabras que jamás imaginé escuchar frente a mi propia casa. No respondí. Permanecí de pie, observando cómo todo aquello que había provocado tanto daño se revelaba sin máscaras. Mi hijo trató de detenerla, pero ella no escuchaba. Entre gritos, mencionó nuevamente que la casa le pertenecía por derecho de familia, un argumento que ya había usado y que seguía sin sentido. En su desesperación, avanzó hacia la entrada como si quisiera cruzar sin permiso, convencida de que nada podría detenerla. Sin embargo, algo sí la detuvo. Fue la voz de mi hijo, más fuerte que nunca. No vas a entrar a una casa que no es tuya. Ese momento cambió todo. Ella se quedó inmóvil, como si no entendiera lo que había escuchado. La seguridad con la que había llegado empezó a desmoronarse. Mi hijo, por primera vez desde que todo esto comenzó, dejó claro un límite que no estaba dispuesto a romper. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Y en ese silencio, entendí que la historia estaba por dar un giro que nadie había previsto. Después de aquel silencio que se formó entre los tres, sentí que el aire se había detenido por completo. Mi hijo permanecía frente a ella con una firmeza nueva, como si hubiera encontrado dentro de sí una fuerza que llevaba tiempo buscando. Sus palabras seguían resonando en mi mente, porque por primera vez en mucho tiempo defendió un límite que jamás había tenido el valor de expresar. La tensión era tan profunda que cualquier movimiento podía provocar otra tormenta, así que preferí esperar a que la situación encontrara su propio rumbo. Ella bajó la mirada unos segundos, tal vez intentando recuperar el control de la escena, aunque ya no quedaba rastro de la seguridad con la que había llegado. Cuando volvió a levantar la vista, encontré un gesto lleno de confusión y rabia, pero también un dejo de miedo que nunca había mostrado. Mi hijo respiró hondo y le pidió que se calmara, no con dureza, sino con un cansancio que hacía evidente lo mucho que había soportado en silencio. Entramos a la sala para evitar que la discusión continuara afuera, donde cualquiera pudiera escuchar. Ella aceptó a regañadientes, aunque sus pasos revelaban la tensión que llevaba encima. Se sentó en el borde del sillón sin soltar su cartera, como si estuviera preparada para levantarse y salir corriendo en cualquier momento. Mi hijo permaneció de pie frente a ella, y yo me acomodé en una silla cerca de la ventana, dispuesta a escucharlo sin intervenir hasta que fuera necesario. Mi hijo inició la conversación con una sinceridad que me sorprendió. Admitió que las cosas se habían vuelto insostenibles, que no podía seguir viviendo entre discusiones y presiones que lo alejaban de quienes siempre lo habían apoyado. Dijo que ya no tenía fuerzas para sostener una relación basada en amenazas, acusaciones y manipulaciones. Su voz no tembló, incluso cuando ella intentó interrumpirlo varias veces. En un momento, ella soltó un suspiro lleno de frustración y le reclamó que estuviera del lado equivocado, como si la lealtad fuera un asunto de bandos y no de respeto. Mi hijo respondió que no se trataba de elegir entre ella y yo, sino de recuperar su propia tranquilidad. Expresó algo que parecía llevar meses guardado: necesitaba volver a sentirse él mismo, lejos del control que ella ejercía sobre cada decisión que tomaba. Al escucharlo, noté cómo su pareja empezaba a quebrarse. No era un quiebre dramático, sino uno silencioso, de esos que se sienten en la voz y en la forma de respirar. Sus manos temblaron mientras trataba de justificarse, diciendo que solo quería construir un futuro seguro. Sin embargo, sus palabras se iban apagando cada vez que mi hijo le respondía con calma, explicando que un futuro jamás se podrá construir cuando uno de los dos se siente obligado a renunciar a su propia identidad. Hubo un momento en el que ella me miró directamente por primera vez desde que llegó. No dijo nada, pero en su mirada pude percibir algo que jamás había imaginado ver: reconocimiento. No era cariño ni cercanía, pero sí una comprensión tardía de que había cruzado límites que nunca debió tocar.
Quizá entendió que mi silencio no era señal de debilidad, sino una forma de respeto hacia mí misma. Mi hijo se acercó a mí con un gesto lleno de vulnerabilidad. Me pidió perdón con palabras sinceras que salieron de un lugar muy profundo. Dijo que lamentaba haber permitido que la situación llegara tan lejos, que nunca quiso que me sintiera desplazada ni humillada. Reconoció que por temor a perder la estabilidad emocional de su relación dejó pasar cosas que no debió permitir. Lo escuché en silencio mientras cada palabra acomodaba algo dentro de mí que llevaba tiempo desordenado. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos, como cuando era niño. Le dije que no estaba en deuda conmigo, que el amor nunca había sido una competencia y que su proceso también había sido una lucha interna difícil. No lloré por tristeza, sino por alivio. Por fin lo veía como un hombre libre de culpas ajenas, consciente de su propio valor y dispuesto a corregir lo que hizo daño. Ella, sentada frente a nosotros, observaba la escena sin saber cómo reaccionar. Había perdido el control por completo, pero también parecía empezar a entender el costo de sus decisiones. Rompió su silencio y, por primera vez, pidió disculpas. No lo hizo con arrogancia ni con orgullo, lo hizo desde un lugar que parecía real. Admitió que la ambición la cegó, que creyó tener derecho a cosas que no le correspondían y que su inseguridad la había llevado a comportarse de formas que ahora la avergonzaban. No esperaba escuchar esas palabras, pero agradecí su sinceridad. Le dije que no buscaba humillarla ni exhibirla, que mi único deseo siempre había sido conservar la paz en mi hogar. No necesitaba verla derrotada, solo quería que entendiera el daño que causan las decisiones que se toman sin pensar en los demás. La sala quedó en un silencio que ya no pesaba. Mi hijo tomó asiento a mi lado, y ella, respirando hondo, intentó recuperar la serenidad que había perdido. Por primera vez desde que entró a mi vida, su mirada no cargaba desprecio ni superioridad. Lo que vi fue una mujer que, por un instante, reconoció sus errores. Pasamos varios minutos hablando de forma más tranquila. Establecimos límites claros para el futuro, acuerdos basados en respeto y no en imposición. Mi hijo dejó claro que no permitiría más presiones ni decisiones unilaterales. Ella escuchó atentamente, y aunque sabía que le costaría cambiar, parecía dispuesta a intentarlo. Antes de irse, me agradeció por haberla escuchado. No le respondí con emoción exagerada, pero sí con honestidad. Le dije que todos merecemos una oportunidad para mejorar, siempre que exista la voluntad real de hacerlo. Esa tarde terminó con un abrazo que no esperaba recibir. Mi hijo me rodeó con sus brazos y apoyó la frente en mi hombro, como cuando de niño buscaba refugio después de un mal día. Sentí que ese gesto cerraba una herida larga y abría un camino nuevo para los tres. No sabía qué rumbo tomaría su relación después de eso, pero por primera vez en mucho tiempo me quedé tranquila. No por lo que habían decidido, sino por lo que yo había recuperado, mi voz, mi espacio y la historia que tanto había defendido. Con el paso de las semanas, la vida en la casa de campo volvió a tomar un ritmo tranquilo, pero esta vez el ambiente se sentía distinto, más ligero, como si cada rincón hubiera soltado ese peso que llevaba acumulado desde que comenzaron los conflictos. Los amaneceres recuperaron su magia, el huerto siguió creciendo con una fuerza sorprendente y mis días volvieron a llenarse de actividades que me hacían sentir presente en mi propia vida. No había rastro del miedo ni de la ansiedad que antes me acompañaban, al contrario, me descubrí disfrutando de una libertad que no sabía cuánto necesitaba. Mi hijo regresó un par de veces para ayudarme con algunos arreglos. Lo veía caminar por el patio con la mente más despejada, como si poco a poco recuperara la seguridad que había perdido durante su relación. Aunque no hablábamos del tema con detalle, sus ojos mostraban una sinceridad que hacía tiempo no veía. Había un cambio profundo en su actitud, una especie de madurez que solo nace cuando uno se enfrenta a sus propias decisiones y aprende a corregir lo que lastimó. En una de esas visitas se sentó conmigo en la terraza mientras observábamos el atardecer. Con una voz más serena, me dijo que estaba tomando distancia para ordenar su vida emocional. No lo presioné ni le pedí explicaciones, sabía que ese proceso era suyo y que yo no debía intervenir. Lo único que hice fue agradecer su honestidad y recordarle que siempre tendría un lugar seguro en mi hogar.
Aquella conversación terminó con un abrazo cálido, lleno de una conexión que creí haber perdido para siempre. En cuanto a ella, pasaron varios días antes de recibir noticias. No buscaba contacto directo, pero sí mostró señales de querer cambiar. Mandó un mensaje corto, disculpándose una vez más y aclarando que necesitaba tiempo para trabajar en su carácter, en sus inseguridades y en el impacto que sus decisiones habían tenido sobre todos. No esperé que se convirtiera en otra persona de la noche a la mañana, aunque valoré que reconociera su responsabilidad sin culpar a nadie más. Ese pequeño gesto fue suficiente para cerrar heridas que de otro modo habrían permanecido abiertas. La verdadera justicia poética llegó sin necesidad de confrontaciones. Surgió de forma natural, a medida que cada uno encontró su lugar. Las decisiones que tomaron no nacieron de presión ni de orgullo, nacieron de la reflexión que los días de distancia provocaron. Mi hijo empezó a visitarme con más frecuencia, no para pedir favores ni para consultar problemas, sino para compartir momentos sencillos. A veces preparábamos comida juntos, otras veces simplemente nos sentábamos a escuchar el sonido de los grillos cuando caía la noche. Esos instantes me recordaban que la bondad de nuestra relación seguía intacta, aunque hubiera pasado por pruebas difíciles. Una tarde, mientras preparaba mermelada para vender en el pueblo, me llegó un mensaje inesperado. Era de ella. Me agradecía por no haber reaccionado con enojo en ninguno de los momentos tensos, por haber mantenido la calma incluso cuando la situación parecía sin salida. Decía que esa actitud la hizo reflexionar sobre la manera en que enfrentaba los conflictos y sobre la importancia de poner límites sin violencia. También admitió que su deseo de controlar cada detalle venía del miedo a perder lo que consideraba seguro. No buscaba excusas, solo quería que entendiera de dónde venían sus acciones. Respondí con pocas palabras, pero sinceras. Le deseé claridad, paz y crecimiento. No necesitaba mantener una relación cercana con ella, aunque sí podía dejar atrás el resentimiento. Esa respuesta fue suficiente para ambas. Cerramos un ciclo sin rencor, sin culpas, sin la necesidad de seguir arrastrando un conflicto que ya nos había desgastado demasiado. Con el tiempo, el huerto floreció incluso más de lo que imaginé. Las cosechas comenzaron a llegar y la comunidad adoptó mis productos con un cariño que me sorprendió. Personas que antes apenas me saludaban ahora se detenían a conversar o a contarme pequeñas historias de sus vidas. Sentí que por fin formaba parte de algo más grande que yo misma, un tejido social lleno de vida y apoyo mutuo. Una mañana, mientras acomodaba las mesas en el corredor para vender las mermeladas, llegó una pareja joven que preguntó por los productos frescos. Les mostré los frascos que tenía listos y se fueron encantados. Al ver cómo se alejaban por el camino, pensé en todo lo que había pasado recientemente y en cómo cada decisión, buena o mala, me había traído hasta ese momento. No sentí tristeza, tampoco orgullo exagerado, solo una paz profunda que se instaló en mi pecho como si siempre hubiera estado ahí esperando. El verdadero cierre llegó una tarde tranquila, cuando me senté bajo el árbol donde mi hijo jugaba de niño. El viento movía las hojas con suavidad, la luz del sol atravesaba las ramas y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Recordé la niña que fui, la joven que luchó para salir adelante, la mujer que construyó una casa con sus propias manos y la madre que había sobrevivido a momentos de dolor sin perder la esperanza. Todo estaba ahí, presente, vivo, formando parte de mi historia. Pensé en la frase que una vez escuché y que nunca entendí por completo. La vida siempre acomoda las piezas cuando una deja de pelear contra su propio destino. Ese día la entendí. Mi hijo y yo, después de tantas sombras, habíamos encontrado un camino donde el respeto, la sinceridad y la calma podían convivir sin esfuerzo. Ella, aún desde la distancia, había iniciado un proceso de crecimiento que le permitiría caminar con menos carga. Y yo me di el regalo más grande, recuperé mi lugar sin necesidad de herir, sin levantar la voz, sin perderme en medio del conflicto. La justicia poética no llegó de afuera. Nació dentro de mí, en el instante en que entendí que ningún espacio construido con amor puede ser invadido por quien no conoce su valor. Y así, mientras el sol bajaba entre los árboles y el viento acariciaba la tierra que tanto trabajo me costó cultivar, supe que mi historia no terminaba ahí.
Apenas estaba empezando, más firme, más libre y más mía que nunca.